Las dos personas que aparecen en la foto son José Arce y su madre, Elsa Aguilar. Tienen la apariencia de una familia modelo de clase media, pero desde esos mismos rostros, Argentina fue testigo de uno de los crímenes más escandalosos del siglo XXI. Cuando las autoridades descubrieron que el propio José había sido el autor intelectual del asesinato de su esposa, Rosana Galliano, con la complicidad activa de su anciana madre. Durante muchos años, Rosana vivió en un infierno conyugal, abusada, controlada y amenazada con un arma frente a familiares, mientras Elsa, en lugar de proteger a su nuera, enviaba en secreto dinero para contratar a un sicario que la matara. El caso se prolongó durante años, con fallos demorados, verdades enterradas y sus hijos, dos niños pequeños, criados por la misma familia que había destruido la suya. Si querés conocer todos los detalles de este crimen a sangre fría y lo que pasó después del disparo fatal, te invitamos a quedarte hasta el final del video. ¿Por qué algunas mujeres jóvenes eligen como esposos a hombres mucho mayores? La historia de Rosana Galliano no es un caso aislado. Una joven estudiante universitaria se enamoró de un hombre lo suficientemente mayor como para ser su padre y se casó con él. Sin embargo, el trágico final de ese matrimonio sacudió a toda la Argentina y se convirtió en uno de los temas más comentados por los medios. ¿Quién era Rosana Galliano? Rosana Galliano nació el 24 de noviembre de 1978 en un suburbio de Buenos Aires. Era la menor de 4 hijos de Rosana Galliano y Gracella Rodríguez. Creció junto a 2 hermanos mayores, Óscar y Gustavo, y una hermana, Mónica. Los hermanos mantenían un vínculo muy cercano desde la infancia. Su padre era dueño de un pequeño taller mecánico y era un técnico experimentado. Su madre había sido profesora en una escuela secundaria local, pero tras tener hijos, decidió dejar la docencia para dedicarse a criarlos y ocuparse del hogar. En 2001, un hombre llamado José Arce llegó al taller del padre de Rosana con su auto clásico, que tenía un problema bastante complicado. El mecánico aceptó hacerse cargo de la reparación. Mientras discutían los detalles y el costo del trabajo, Rosana pasó por el taller para llevar el almuerzo que su madre había preparado. Rosana, con su belleza juvenil, sus ojos grandes y sonrisa radiante, captó de inmediato la atención de Arce. El hombre empezó a visitar el taller todos los días, supuestamente para ver el avance de la reparación y supervisar el trabajo. Siempre llegaba a la hora del almuerzo, con la esperanza de volver a ver a Rosana. Ahora es importante dar un poco de contexto sobre José Arce y su oscuro pasado. Nació el 28 de noviembre de 1948, en el distrito de Famaillá, en la provincia noroccidental de Tucumán, Argentina, hijo de Ginto Pedro Arce y Elsa Dorta Aguilar. Tenía ascendencia italiana por parte de su padre y griega por parte de su madre. Pasó la mayor parte de su infancia y juventud en Nápoles y en la isla de Creta, Grecia. Algunas fuentes sugieren que el padre de José Arce tenía vínculos cercanos con organizaciones criminales y había acumulado una fortuna considerable mediante actividades ilegales. A mediados de los años 80, Ginto murió en circunstancias misteriosas que indicaban que había sido asesinado deliberadamente, posiblemente por alguien con un motivo personal. En el momento de la muerte de su padre, José cumplía una condena en prisión por contrabando de sustancias ilegales. Hasta 1996, José y su madre vivieron en Estados Unidos, pero él violó las leyes migratorias y enfrentó una orden de deportación. Sin embargo, su madre, Elsa, había obtenido la ciudadanía de Estados Unidos, compró una casa en Boston y se quedó allí con su hermana. José se había casado 2 veces antes, pero ya no tenía contacto ni con sus exesposas ni con los hijos de esos matrimonios. No le gustaba hablar del pasado, siempre manteniendo en secreto sus matrimonios anteriores, antecedentes penales, conflictos familiares y los detalles turbios que rodeaban la muerte de su padre. Para cuando ocurrieron los eventos de esta historia, José, entonces con más de 50 años, era dueño de varias propiedades en Buenos Aires y sus alrededores, tenía 3 autos de lujo y siempre vestía con elegancia y a la moda. Sabía cómo presentarse para causar impresión
irradiando sofisticación y encanto. Ese atractivo pronto conquistó a Rosana. Intercambiaron números de teléfono y, en el plazo de una semana, José la invitó a salir. La relación avanzó con tanta rapidez que Rosana no se dio cuenta de que se había enamorado de un hombre que podría haber sido su padre. La pareja comenzó a salir en secreto. Al principio, los padres de Rosana no sabían nada. Ella solo se lo confió a su hermana Mónica, quien inmediatamente expresó preocupación, pero prometió no contárselo a sus padres por el momento. 6 meses después, José se presentó en la casa de los Galliano para pedir formalmente la mano de Rosana. En ese momento, él tenía 52 años y Rosana acababa de cumplir 22. Sus padres quedaron impactados por la propuesta y no sabían cómo responder. La madre de Rosana, Graciela, la apartó y le preguntó directamente si realmente pensaba casarse con un hombre tanto mayor que ella. Rosana dudó un momento. Luego le dijo a su madre que amaba a José y que estaba lista para casarse con él. Sin embargo, Graciela sintió que algo no estaba bien. Su hija parecía tensa, triste e incluso asustada. Parecía que José la estaba presionando para que aceptara la propuesta. José insistió en que la diferencia de 30 años no era un obstáculo para su amor y que no debía impedirles formar una familia. A fines de 2001, apenas 7 meses después de su primer encuentro, la pareja se casó y Rosana se mudó a la casa de José. Al principio, todo parecía perfecto. José aparentaba ser genuinamente cariñoso y amoroso con su joven esposa. Organizó una boda lujosa, le regaló a Rosana obsequios costosos y le preparó una luna de miel romántica junto al mar en 2002. Rosana y José recibieron con alegría a su primer hijo, un bebé llamado Jono. Sin embargo, tras el nacimiento del niño, comenzaron a surgir serios problemas dentro de la familia. José prácticamente encerró a Rosana en la casa, controlando cada uno de sus movimientos. Vigilaba todas sus llamadas, y no solo le prohibió contactar a sus amigas, sino incluso a sus propios familiares. Al principio, Rosana intentó ocultar sus problemas a la familia. Creía que podría manejar la situación por sí misma y esperaba que los conflictos matrimoniales eventualmente se resolvieran. Pero con el tiempo, las cosas solo empeoraron. José se mostró como un hombre celoso, manipulador, un tirano controlador con tendencias agresivas. Insultaba verbalmente a Rosana, menospreciaba a su familia e incluso le decía que la había sacado de la basura, dando a entender que ella debía agradecerle todo lo que él había hecho por ella. Rosana empezó a temerle cada vez más a su esposo e intentaba hacer todo lo posible para no enfurecerlo. Estaba dispuesta a sacrificar el contacto con sus padres, hermanos y hermanas solo para evitar provocar a José, pero él no necesitaba ningún motivo para enojarse o volverse violento. Con el tiempo, el abuso emocional se transformó en violencia física. José comenzó a golpearla con los puños casi todos los días, y era evidente que disfrutaba del poder que eso le otorgaba. Rosana vivía con miedo constante y no sabía qué hacer. Ingenuamente creía que el problema desaparecería por sí solo y que su esposo dejaría de lastimarla, pero las cosas solo se agravaban. José tenía varias armas, incluyendo 2 pistolas que siempre mantenía cargadas y le gustaba mostrar a sus invitados. Amenazaba regularmente a Rosana con esas armas, diciéndole que las usaría si se atrevía a contradecirlo o intentaba dejarlo. Un día, su hermano, Oscar, fue testigo involuntario de una de esas escenas. Oscar pasó por la casa sin avisar porque no había podido comunicarse con Rosana y se sentía preocupado. La puerta de entrada estaba sin llave, así que entró directamente, solo para encontrarse en medio de una violenta discusión entre la pareja. José gritaba a Rosana y a su familia, la abofeteó varias veces y luego sacó un arma. La tomó del cabello, le apuntó a la cara y habló con total frialdad sobre lo mucho que disfrutaría apretar el gatillo. Oscar intervino de inmediato, poniéndose entre su hermana y José para protegerla. Amenazó con llamar a la policía e instó a Rosana a empacar sus cosas y llevarse al niño de vuelta a casa de sus padres.
Sorprendentemente, Rosana se negó. Le dijo a Óscar que se quedaría con su esposo y le pidió que se fuera, insistiendo en que no debía meterse en sus asuntos matrimoniales. Óscar quedó desconcertado, pero no discutió más. Se marchó en silencio, aunque en realidad no se fue del todo. Quería asegurarse de que Rosana estuviera a salvo y que José no cumpliera sus amenazas. Óscar esperó afuera, manteniéndose fuera de vista, y usó su celular para tomar algunas fotos. Aunque las cámaras de celular de principios de los años 2000 tenían poca calidad, las imágenes mostraban claramente a José apuntando con un arma a su esposa, aterrada, sentada en el suelo. Óscar solo se retiró después de que José guardó el arma y se encerró en su oficina. En 2006, a pesar de la pesadilla continua en el hogar, Rosana y José dieron la bienvenida a un segundo hijo, un bebé llamado Nian. Rosana hizo todo lo posible por intentar reparar la relación con su esposo, con la esperanza de preservar el matrimonio para que los niños pudieran crecer en un hogar con ambos padres, sin que les faltara nada. Sin embargo, la situación no cambió. José continuó siendo tan cruel y abusivo como antes. José mantenía una relación particularmente estrecha con su madre, Elsa, quien siempre lo apoyaba incondicionalmente. Aunque Elsa vivía en Estados Unidos, viajaba frecuentemente a Argentina y se quedaba en casa de su hijo durante largos periodos, a veces 1 o 2 meses. Para Rosana, esas visitas eran una tortura constante, una humillación prolongada. Se veía obligada a servir a su anciana suegra mientras soportaba insultos y críticas todos los días. Elsa consideraba que Rosana era una mala madre, una esposa inútil y una ama de casa terrible. Solía decir que Rosana no merecía a su hijo, que vivía en su casa, dependía de él para todo y que no valía nada. Elsa había presenciado muchas veces cómo José maltrataba a Rosana, pero jamás intervenía. En cambio, culpaba a Rosana por provocar a su hijo y la amenazaba diciendo que si se atrevía a pedir el divorcio, ella y José lucharían por la custodia de los niños y se asegurarían de que nunca volviera a verlos. Incluso cuando Elsa no estaba presente físicamente, lo estaba a través de llamadas constantes con José, preguntándole todo lo que ocurría en la casa, dándole consejos sobre qué hacer y alentándolo a no dejar que Rosana se saliera con la suya. A mediados de 2006, cuando el pequeño Newan tenía apenas 7 meses, José volvió a agredir violentamente a Rosana. Le rompió la nariz y varias costillas. Esta brutal golpiza fue la gota que colmó el vaso para Rosana y finalmente decidió denunciar el abuso ante las autoridades. Presentó una denuncia formal por violencia doméstica y solicitó un examen forense. El informe médico registró múltiples hematomas y lesiones en distintas etapas de curación, lo que indicaba una historia de abuso físico sistemático. Sorprendentemente, el caso fue finalmente silenciado y José logró convencer a Rosana de darle otra oportunidad. Ella continuó viviendo bajo el mismo techo con él, pero esta vez comenzó a confiar en su hermana Mónica. Cada vez que ocurría algo, Rosana llamaba a Mónica para contárselo e incluso empezó a enviarle mensajes con las amenazas que recibía tanto de José como de Elsa. Mónica llevó un diario donde registró estas conversaciones y lo guardó durante más de 1 año. Rosana huyó varias veces del abuso de su esposo, llevándose a sus 2 hijos para esconderse en casa de su hermana durante varios días. Según miembros cercanos de la familia, José la amenazaba con matarla o quitarle la custodia de los niños, lo que la obligó a regresar con él al menos 5 veces después de sus intentos de escape. A finales de 2007, Rosana solicitó el divorcio y logró obtener una orden de restricción contra José, que le prohibía acercarse a ella o a los niños. Sin embargo, José contraatacó, exigiendo derechos de visita. El tribunal estableció un cronograma específico de visitas y exigió un cumplimiento estricto. Se decidió que las visitas se realizarían en una casa de campo propiedad de José, que en ese momento estaba desocupada. Rosana solía asistir a esos encuentros acompañada de su hermano Óscar, ya que tenía miedo de José y se sentía más segura al tener a alguien que pudiera intervenir si ocurría algo.
Rosana entabló amistad con un jardinero local llamado Daniel González y le confió sus experiencias aterradoras. Daniel fue empático y se convirtió en testigo de varias ocasiones en las que José humilló públicamente a Rosana con comentarios crueles. Más tarde, testificó sobre estos hechos ante el tribunal. En agosto de 2007, Rosana conoció a un joven llamado Óscar Lugo. Poco después surgió una relación amorosa entre ellos. Óscar tenía solo 3 años más que Rosana, pero era amable, considerado y atento. Rápidamente generó un vínculo con sus 2 hijos. Parecía que finalmente había encontrado a una pareja ideal, y ambos incluso comenzaron a planear una boda después de que se formalizara el divorcio de José. Sin embargo, José continuaba obsesivamente controlando la vida de su esposa legal. Intentaba dominarla, y cuando las amenazas y la violencia física no funcionaban, recurría al soborno. Le ofreció un auto a Rosana si aceptaba volver con él, pero ella se negó rotundamente. Desesperado, José, que mantenía contacto cercano con su madre, le confió su plan de matar a Rosana contratando a otra persona para ejecutarlo. Elsa no solo apoyó la idea, sino que también brindó ayuda financiera, enviando a su hijo una gran suma de dinero para llevar a cabo el crimen. José pasó casi 2 meses buscando un sicario y planeando cuidadosamente los detalles. El 16 de enero de 2008, Rosana, sus hijos y su hermana Mónica fueron a la casa de campo para asistir a una visita programada con José. José se llevó a los niños a dar un paseo, dejando a las 2 mujeres esperando en la casa. Alrededor de las 9 p.m., José envió un mensaje diciendo que Jerónimo, uno de los niños, no se sentía bien y tenía fiebre, por lo que lo estaba llevando al hospital. Rosana comenzó a preocuparse y envió varios mensajes preguntando qué estaba ocurriendo, pero José no respondió el teléfono. Alrededor de las 10 p.m., José llamó a Rosana. Una llamada que luego sería vista como una trampa mortal. Sabía que la casa tenía mala señal y estaba seguro de que Rosana saldría para obtener mejor recepción. Apenas salió de la casa, Mónica escuchó 6 disparos y corrió afuera para ver qué había pasado. Vio una figura oscura escabullirse detrás del cerco del terreno baldío adyacente. Solo unos segundos después encontró a Rosana tirada en el suelo, sangrando profusamente. Mónica volvió corriendo a la casa para buscar su teléfono, pero no pudo llamar inmediatamente a emergencias. En estado de pánico, llamó a su hermano, le explicó la situación y le pidió que contactara a la policía y a un equipo médico de inmediato. De los 6 disparos, 4 alcanzaron su objetivo, impactando a Rosana en el pecho y el cuello sin dejarle posibilidad de sobrevivir. Cuando llegaron los servicios de emergencia, Rosana ya no mostraba signos vitales. Perdió la vida en cuestión de minutos y los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Ninguno de los familiares cercanos de Rosana tuvo dudas sobre quién estaba detrás de la tragedia. José fue interrogado esa misma noche, pero fingió estar completamente conmocionado e insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de su esposa. Como tenía una coartada, fue liberado mientras continuaba la investigación. La familia de Rosana decidió llevar el caso a los medios porque temían que sin atención pública, José simplemente sobornaría a alguien y escaparía de la justicia. Sin embargo, la atención mediática pudo haber sido contraproducente. José contrató a los mejores abogados y participó activamente en entrevistas, difamando a Rosana y a toda su familia. Afirmó que Rosana tenía relaciones con múltiples amantes, cualquiera de los cuales podría haber querido matarla. Incluso acusó a Mónica de estar implicada en el asesinato, argumentando que en lugar de ayudar a su hermana moribunda, llamó a su hermano. Sin embargo, Mónica fue investigada exhaustivamente para descartar cualquier conexión con el tiroteo. No se encontró residuo de pólvora en su ropa ni en sus manos, y las pruebas balísticas confirmaron que las balas fueron disparadas con una pistola calibre .45, un arma que una mujer pequeña como Mónica tendría dificultades para manejar. Mientras tanto, José siguió enumerando los supuestos amantes de Rosana, incluyendo al jardinero y a varios otros hombres del personal doméstico.
La investigación inicial avanzó muy lentamente. Gracias a los testimonios de testigos, al diario detallado de Mónica y a las fotos en el celular de Óscar, las autoridades confirmaron que José había abusado de su esposa durante muchos años y la había amenazado repetidamente con hacerle daño físico. Las investigaciones posteriores mostraron que Rosana había llamado varias veces a la policía para denunciar violencia doméstica, con pruebas médicas que respaldaban sus denuncias. Aunque José era el principal sospechoso en la muerte de su esposa, los dos hijos de la pareja permanecieron bajo su custodia, siendo criados por su madre, Elsa. Durante casi 6 meses, a la familia Gallano se le impidió ver a los dos niños. No fue hasta el otoño de 2008 que Graciela y Mónica obtuvieron derechos de visita, pero aún se les negó la custodia. Óscar, quien tenía fotos de José apuntando con un arma a su hermana, comenzó a recibir amenazas anónimas y fue incluido en el programa de protección de testigos. Las autoridades le colocaron un dispositivo de rastreo para monitorear su ubicación. Unos meses después, este dispositivo le salvó la vida cuando fue secuestrado por 2 desconocidos, brutalmente golpeado y abandonado en una zona remota fuera de la ciudad. Gracias a la señal del rastreador, fue localizado a tiempo y trasladado al hospital. José fue arrestado un año después de la muerte de Rosana y acusado de abuso, agresión y de orquestar un crimen premeditado. A pesar de los importantes esfuerzos investigativos, nunca se logró determinar la identidad del asesino a sueldo. Sin embargo, 2 primos de José, Paulo y Gabriel, fueron arrestados en abril de 2009 como presuntos cómplices. Debido a la falta de pruebas, los cargos contra ellos fueron retirados y fueron liberados. El juicio del principal sospechoso fue aplazado en repetidas ocasiones, lo que generó sospechas de que el caso estaba siendo dilatado deliberadamente. Durante este tiempo se descubrió que Elsa, la madre de José, había transferido una gran suma de dinero a su hijo poco antes de que ocurriera la tragedia. Según el testimonio, el dinero supuestamente estaba destinado a comprar una casa para Rosana y los niños después del divorcio. Sin embargo, la casa nunca fue adquirida y los fondos desaparecieron de la cuenta semanas antes del asesinato. Elsa también fue arrestada como cómplice, pero tanto ella como su hijo fueron liberados bajo fianza poco tiempo después. El juicio finalmente comenzó en la primavera de 2013, más de 5 años después de la muerte de Rosana. José y Elsa eran los únicos acusados, ya que la identidad del sicario seguía siendo desconocida. Apenas una semana después de iniciarse el juicio, José sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado, mientras que Elsa fue puesta bajo arresto domiciliario. Durante ese tiempo, Jono y Niwan continuaron viviendo con la familia Arce. 6 meses después, el juicio se reanudó y, a pesar de los esfuerzos del equipo de defensa, tanto José como Elsa fueron declarados culpables. El motivo principal fue determinado: la negativa de José a dividir bienes y derechos de custodia durante el divorcio. Elsa, como mínimo, estaba al tanto del plan de su hijo y lo apoyó activamente. Durante todo el juicio, los acusados intentaron manchar la reputación de Rosana, acusándola de múltiples infidelidades, acusaciones que finalmente fueron probadas como falsas. En noviembre de 2013, José y Elsa fueron condenados por todos los cargos y sentenciados a cadena perpetua. Sin embargo, en 2015, ambos fueron trasladados a arresto domiciliario. Elsa por su avanzada edad y José tras sufrir otro derrame cerebral. Durante este periodo, Jono y Niwan fueron puestos al cuidado de la hermana menor de Elsa. No fue sino hasta principios de 2017 que la familia de Rosana, los Gallano, finalmente obtuvo derechos legales de visita con los 2 niños. Para entonces, sin embargo, ambos hijos ya eran adolescentes y llevaban años alejados de sus parientes maternos. Los reencuentros con los padres, hermanos y familia extendida de Rosana fueron fríos y distantes. Los chicos ya no sentían ninguna conexión. El 24 de octubre de 2018, José murió tras sufrir otro derrame cerebral, a solo un mes de cumplir 70 años. Al año siguiente, Elsa falleció a los 91 años, lo que reavivó las cuestiones sobre la custodia.
Dado que Jono estaba a solo unos meses de cumplir 18 años, eligió quedarse con la hermana de Elsa porque no quería cambiar de escuela ni mudarse. Mientras tanto, Niwan fue asignado por el tribunal a la custodia de su tía Mónica. Tanto Jono como Niwan, tras años de trauma psicológico y pérdida, lucharon con depresión crónica, ansiedad y otros problemas de salud mental. Cuando Jono alcanzó la mayoría de edad, decidió mudarse a otra ciudad y cortó todo vínculo con la familia materna, a quienes consideraba unos desconocidos. Niwan vivió con su tía Mónica hasta la adultez, pero su relación se mantuvo formal y distante. Después de graduarse de la secundaria, se mudó a una residencia universitaria y se alejó tanto de Mónica como del resto de los parientes maternos. El hombre que aparece en las imágenes es Gregory McKnight, y su rostro frío se convirtió en el símbolo de uno de los crímenes más espeluznantes en la historia de Ohio. En el año 2000, McKnight asesinó a 2 estudiantes universitarios, Gregory Julius y Emily Murray, y ocultó sus cuerpos justo en la propiedad donde vivía con su esposa e hijos, en medio de un parque de casas rodantes desolado. El cuerpo de Emily fue encontrado en estado de descomposición dentro de una casa rodante, mientras que los restos de Gregory fueron arrojados a un pozo y desmembrados con herramientas rudimentarias. A pesar de tener una condena previa por homicidio a los 15 años, McKnight había escapado de la atención de las autoridades hasta que comenzaron a emerger pruebas desde un automóvil verde abandonado. Si quieres conocer todos los detalles de esta historia aterradora y qué fue lo que hizo que tanto el sistema de justicia como la comunidad no pudieran perdonar, te invitamos a quedarte hasta el final del video. El concepto de crimen suele estar ligado a un motivo específico. Pueden existir excepciones, como actos cometidos por personas que sufren enfermedades mentales, que están bajo la influencia del alcohol o de sustancias controladas, o incidentes ocurridos durante momentos de perturbación emocional extrema. Sin embargo, aunque existe el término crimen sin motivo, los criminólogos creen que la mayoría de estos casos implican motivos ocultos o no descubiertos. La desaparición de la estudiante universitaria Emily Murray en el año 2000 sacudió a todo el estado de Ohio. Unas semanas después, Emily fue hallada sin vida, y la persona responsable de su trágico final había estado ocultándose a plena vista, ayudando a las fuerzas del orden en la investigación e incluso proporcionando pistas para desviar las sospechas hacia otros. Cuando finalmente lo arrestaron, las autoridades se enfrentaron a un desafío desconcertante. No parecía haber un motivo claro. Se propusieron muchas teorías para explicar qué lo había impulsado a cometer tal acto, pero ninguna fue comprobada. Para empeorar la confusión, el sospechoso parecía tener aprecio por Emily e incluso mostraba una actitud protectora hacia ella, pero en algún momento algo cambió, convirtiéndolo en un depredador. Aunque ha pasado casi un cuarto de siglo desde el incidente, el perpetrador jamás ha revelado por qué le quitó la vida a una joven inocente como Emily Murray. Emily Murray nació el 19 de febrero de 1980 en el pequeño pueblo de Sleepy Hollow, en el condado de Westchester, Nueva York. Era la menor de 4 hermanos en una familia acomodada. Emily creció con 2 hermanos mayores y una hermana, manteniendo un vínculo cercano con ellos a lo largo de su vida. Cuando Emily tenía 2 años, su familia se mudó a Ohio, instalándose en Shaker Heights, en el condado de Cuyahoga. A su padre le ofrecieron un prestigioso puesto en una universidad de ciencias, y pronto se convirtió en jefe de uno de los departamentos. Su madre se dedicó a criar a los hijos y a crear un ambiente familiar cálido. Con estabilidad financiera, la familia Murray vivía cómodamente. Sus hijos destacaban académicamente, se graduaban con honores en la secundaria y asistían a universidades de alto nivel. Emily, en particular, sentía pasión por la biología y la medicina, imaginando un futuro en ese campo. Era reconocida como una estudiante talentosa y a menudo encabezaba su clase. Cabe destacar que Emily también trabajaba a medio tiempo y donaba sus ganancias a actividades benéficas. La infancia de Emily estuvo profundamente influenciada por la fe cristiana devota de sus padres. La familia asistía regularmente a la iglesia y Emily seguía su ejemplo,
siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, tanto con palabras como con acciones. Después de graduarse de la secundaria, pasó un año viajando por el mundo con diversas organizaciones humanitarias. Ese viaje la llevó a Nueva Zelanda, Australia, Japón y varios países europeos. En 1998, Emily Murray comenzó a estudiar en Kenyon College, en Gambier, Ohio, mudándose a una residencia universitaria dentro del campus. Quienes la conocían la describían como llena de vida y energía, irradiando positividad a todos los que la rodeaban. Emily era amable, empática, accesible e increíblemente decidida. Al mismo tiempo, tenía un lado sensible, que a menudo mostraba vulnerabilidad y momentos de melancolía. Llevaba un diario personal donde registraba sus pensamientos, sueños y temores más profundos. Desaparición después del turno nocturno. Para el año 2000, Emily estaba en su tercer año de universidad. Además de su exigente carga académica, participaba activamente en obras benéficas relacionadas con la iglesia y trabajaba turnos nocturnos en un restaurante local. Su carga de trabajo era considerable, pero parecía manejarlo todo con gracia. Incluso encontraba tiempo para su vida personal, asistiendo a reuniones sociales que apreciaba mucho. Sin embargo, pronto quedó claro que no todo en su vida era tan fluido como parecía. En la mañana del martes 3 de noviembre de 2000, las dos compañeras de dormitorio de Emily se despertaron y encontraron su cama vacía. Les pareció extraño. Emily siempre era considerada y les avisaba si planeaba quedarse en otro lugar durante la noche. Su turno en el restaurante debía terminar a las 2 a.m., así que supusieron que quizá se había quedado hasta tarde o había ido directamente a clase después. Pero al ver sus libros de texto y apuntes aún en el estante, empezó a crecer una sensación extraña. Sus compañeras continuaron con sus rutinas matutinas. Fueron a clase y preguntaron a otros amigos si alguien había visto a Emily. Resultó que nadie la había visto desde el día anterior y no había asistido a ninguna clase. Aunque su ausencia preocupó a la gente, sus amigos al principio intentaron encontrar una explicación lógica, con la esperanza de que hubiera una razón razonable. Esa noche se había planeado una fiesta para celebrar el 20º cumpleaños de una amiga cercana, un evento que Emily había estado esperando durante semanas. Había elegido cuidadosamente un regalo e incluso ayudado a planear una sorpresa para la homenajeada. Faltar a esa fiesta era algo inimaginable para Emily, pero cuando no apareció, sus amigos se preocuparon aún más. Desesperados por obtener respuestas, contactaron a la familia de Emily, pensando que tal vez había regresado a casa por una emergencia. Sus padres quedaron impactados y devastados al enterarse de que había desaparecido. Esa noche condujeron hasta Gambier para unirse a la búsqueda, decididos a descubrir qué había pasado con su hija. A la mañana siguiente, la familia Murray y sus hijos mayores llegaron al campus, tratando frenéticamente de reconstruir lo que pudo haberle ocurrido a su hija menor. La noticia de la desaparición de Emily se difundió por toda la comunidad universitaria. Muchos grupos de voluntarios, amigos y compañeros de clase la buscaban, pero no había rastro alguno. Parecía haberse desvanecido sin dejar huella. Poco después se descubrió que el auto de Emily, un Subaru Outback verde oscuro, regalo de su padre por su 20º cumpleaños, también había desaparecido. Lo primero que hizo la familia Murray fue contactar a seguridad del campus, informando que una estudiante estaba desaparecida y solicitando ayuda para organizar una campaña de búsqueda. Sin embargo, sus preocupaciones fueron recibidas con indiferencia. El personal de seguridad restó importancia al asunto, asumiendo que Emily probablemente estaba pasando tiempo a solas con un novio y que regresaría pronto. Aunque la familia insistía repetidamente en que Emily jamás se iría sin avisar a alguien, aún así les aconsejaron que esperaran un poco más. Ya habían pasado más de 24 horas desde la última vez que se vio a Emily, y su familia estaba cada vez más desesperada. Al darse cuenta de que la seguridad del campus no les sería de ayuda, presentaron un reporte de persona desaparecida ante la policía local.
Sorprendentemente, las fuerzas del orden también parecieron restar importancia a la situación al principio, especulando que Emily tal vez se había ido por su cuenta o que había decidido tomarse un descanso sin informar a nadie. Después de todo, razonaban. Era una estudiante universitaria de 20 años y no necesitaba reportar cada acción. Sin embargo, la policía accedió finalmente a revisar la habitación de Emily en la residencia. Allí encontraron que había dejado su tarjeta de identificación, sus tarjetas bancarias y sus pertenencias personales. La última vez que se la vio, llevaba su uniforme de trabajo del turno nocturno en el restaurante, lo que sugería que no se había cambiado de ropa desde que salió de trabajar. Este hallazgo generó serias dudas sobre la teoría de que se había marchado con un novio o que se había tomado un descanso espontáneo. Era sumamente improbable que Emily se fuera sin llevar dinero o artículos esenciales. El último día de trabajo de Emily fue declarada oficialmente como persona desaparecida al segundo día de su desaparición. Para ese momento, la familia, los amigos y miembros preocupados de la comunidad habían organizado sus propias búsquedas, distribuyendo volantes con su foto por toda la ciudad y recorriendo áreas cercanas. La investigación comenzó en el restaurante donde se la vio por última vez, ubicado justo enfrente del campus. El restaurante, llamado The Pirates Cove, era un punto de encuentro popular entre estudiantes debido a su ubicación conveniente y su menú económico. Pronto se reveló que ese turno había sido el último de Emily. Ella había renunciado esa misma noche, abrumada por su intensa carga académica, y decidió reducir responsabilidades. Entre los estudios exigentes, el voluntariado en la iglesia y los turnos nocturnos, le resultaba difícil manejarlo todo. Su agenda saturada también afectaba su vida personal. Apenas un mes antes había terminado con su novio Adam, porque rara vez tenían tiempo para verse. Esa noche, muchos de los amigos de Emily pasaron por Pirates Cove para apoyarla en su último día. Sin embargo, ninguno se quedó hasta tarde, ya que tenían clases a la mañana siguiente. Su turno terminó oficialmente a las 2 a.m., pero Emily se quedó 30 minutos más para terminar algunas tareas. Esto significaba que sus compañeros de trabajo fueron las últimas personas en verla, y la policía tuvo que basarse en sus relatos para reconstruir los eventos de esa noche. Emily no estaba sola en sus últimos momentos en el restaurante. Su amiga Olivia, también mesera, y un bartender llamado David Cale estaban allí con ella, ayudándola a limpiar. Limpiaron el área del comedor juntos y terminaron alrededor de las 2:45 a.m. Poco después, todos comenzaron a irse a casa. Esto fue confirmado por Gregory McKnight, un cocinero de 24 años que fue el último en salir y cerró el restaurante a las 3:15 a.m. Ninguno de sus compañeros notó nada fuera de lo común. Emily se comportó con normalidad, amable, alegre y educada. No mencionó ningún plan para el resto de la noche y dijo que tenía intención de regresar a su dormitorio para dormir antes de las clases matutinas. Un alma atormentada tras la sonrisa. Cuando los investigadores registraron la habitación de Emily, encontraron su diario personal lleno de entradas caóticas. A pesar de su apariencia alegre y amigable, Emily llevaba tiempo luchando contra una depresión prolongada, algo que había mantenido en secreto e intentaba sobrellevar por sí sola. Conocida por su sensibilidad y empatía, Emily solía interiorizar el dolor y el sufrimiento ajeno, un rasgo que la hacía profundamente compasiva, pero también emocionalmente vulnerable. A través de su trabajo voluntario, Emily estuvo frecuentemente expuesta a las duras realidades de la vida, incluidas historias de injusticia y crueldad. Volcaba su energía en ayudar a los necesitados, pero se sentía desanimada por su incapacidad para combatir fuerzas sociales más grandes. En su diario escribía sobre lo abrumadores que podían ser estos sentimientos y lo difícil que era soportar el peso de su empatía. Aunque el diario no mencionaba directamente autolesiones ni acciones extremas, los investigadores no pudieron descartar por completo la posibilidad de que Emily hubiera optado por alejarse de la vida. Esta teoría causó un dolor profundo en la familia y los amigos más cercanos de Emily.
rechazaban firmemente esa idea, asegurando que la fe era una parte fundamental en la vida de Emily y que jamás consideraría una acción así. Era una persona muy devota y su sistema de creencias consideraba tales actos como imperdonables. Además, Emily tenía planes ambiciosos para el futuro, los cuales describía en su diario. En una de las entradas pintaba el cuadro de la vida con la que soñaba. Una casa grande, ella misma, su futuro esposo, 5 hijos y una docena de perros. Anhelaba construir una vida centrada en el amor, la familia y la comunidad, una meta que parecía impulsarla cada día. Debido a que Emily había desaparecido junto con su auto, los investigadores inicialmente consideraron la posibilidad de que se hubiera ido voluntariamente. Teorizaron que, dado su combate con la depresión, tal vez había decidido salir de la ciudad para reflexionar sobre su vida. La ruptura reciente con su novio y su renuncia al trabajo podrían haber agravado sus desafíos emocionales, haciendo que esta explicación pareciera razonable para su desaparición. El primer sospechoso. La primera persona en la que se enfocaron los investigadores fue el exnovio de Emily, Adam, un punto de partida lógico en casos como este. Su relación había durado aproximadamente 1 año y medio, pero fue bastante tumultuosa, con muchas rupturas y reconciliaciones. Sin embargo, esta vez Emily había decidido terminar la relación de manera definitiva, y así se lo había dejado claro a Adam en lo que parecía ser una conversación pacífica y amistosa. Acordaron seguir siendo amigos, pero los investigadores no podían evitar preguntarse, ¿y si Adam no podía dejarla ir? Adam se presentó voluntariamente en la estación de policía cuando fue contactado. Se mostró genuinamente angustiado y parecía muy preocupado por la seguridad de Emily. Explicó que la noche en que Emily desapareció, él y sus compañeros de cuarto habían pasado por Pirates Cove, pero se fueron alrededor de la medianoche. Regresaron al dormitorio, donde otros estudiantes confirmaron haberlos visto. Se decía que Adam y sus compañeros de cuarto permanecieron allí el resto de la noche, algo que confirmaron otros 2 amigos del dormitorio. Con una coartada sólida y sin pruebas que lo vincularan al caso, Adam fue rápidamente eliminado de la lista de sospechosos. Una conexión en el lugar de trabajo. Los investigadores entonces dirigieron su atención a los compañeros de trabajo de Emily. Durante los interrogatorios, un cocinero de Pirates Cove reveló una información sorprendente. Se decía que el bartender David Cale tenía sentimientos por Emily. Sentimientos que no eran correspondidos. La noche en que Emily desapareció, Cale y Emily estaban en el mismo turno. Se quedaron hasta tarde para limpiar y salieron del restaurante con solo 10 minutos de diferencia. ¿Podría Cale haberla esperado afuera y haberle hecho algo después de ser rechazado? David fue invitado a una segunda ronda de interrogatorios. Admitió que una vez le había pedido una cita a Emily, pero que, tras su negativa, nunca volvió a mencionarlo. Insistió en que tenían una relación amistosa y profesional, y nada más. Además, David proporcionó una coartada que los investigadores consideraron sólida. Después de su turno, su padre lo recogió en el restaurante y ambos condujeron inmediatamente hacia otro estado para asistir a la boda de su hermana. La coartada fue verificada, dejando a los investigadores sin pruebas que lo vincularan con la desaparición de Emily. Cuando el bartender fue eliminado de la lista de sospechosos, los detectives recibieron una nueva pista del jefe de cocina Gregory McKnight. Insinuó que otro cocinero, Dave Jochum, también mostraba un interés inusual por Emily. Dave era conocido por tener dificultades para comunicarse con las mujeres. Era torpe, grosero y se enfurecía fácilmente cuando lo rechazaban. Otras meseras confirmaron este comportamiento, compartiendo que Dave había hecho intentos torpes de coquetear con ellas. Cuando lo rechazaban, a menudo respondía con palabras duras y mostraba actitudes irrespetuosas. Además, apenas 4 días después de la desaparición de Emily, Dave fue despedido del restaurante tras una discusión acalorada, algo que los investigadores consideraron sumamente sospechoso.
La noche en que Emily desapareció, Dave no estaba programado para trabajar y no fue visto en el restaurante. Sin embargo, los detectives necesitaban interrogarlo y verificar su paradero. Cuando fue interrogado, Dave pareció genuinamente sorprendido de ser considerado sospechoso en el caso. Proporcionó una coartada clara, explicando que había asistido a un concierto de una famosa banda de rock en una ciudad vecina esa noche, junto con amigos, quienes confirmaron su historia: un callejón sin salida. Con cada sospechoso descartado y sin nuevas pruebas, la investigación llegó a un callejón sin salida. La familia y los amigos de Emily mantenían la esperanza, rezando para que regresara sana y salva. Sin embargo, los investigadores con más experiencia temían lo peor, sospechando que ya no estaba con vida. Un giro inesperado. Retrocedamos aproximadamente un mes antes de la desaparición de Emily, a un evento que en un principio parecía no tener relación con el caso. El 1 de octubre de 2000 ocurrió un accidente de tránsito menor en las afueras de Harrison, un pequeño pueblo del condado de Vinton, Ohio. Un hombre llamado Ronaldo Hopkins conducía de regreso a casa cuando un viejo Buick cruzó repentinamente de carril y provocó una colisión. Hopkins salió de su auto para evaluar los daños y descubrió un arma dentro de la cajuela del otro vehículo, la cual se había abierto por el impacto. Asustado, llamó inmediatamente a la policía para reportar el incidente. Aunque al otro conductor se le impuso una multa por el accidente y el arma fue confiscada, las autoridades aún así lo dejaron ir. Más de 2 meses después, el 9 de diciembre de 2000, ese mismo conductor fue acusado en relación con un robo. Según el expediente del caso, vivía en un parque de casas rodantes remoto, por lo que se enviaron 2 oficiales para entregarle una citación judicial, exigiendo que se presentara a declarar. Cuando los oficiales llegaron, encontraron el lugar en una zona apartada, lejos de las demás residencias del parque. La propiedad parecía abandonada, con 2 vehículos oxidados y dañados estacionados al frente, aparentemente inservibles. Sin embargo, detrás del remolque, los oficiales descubrieron algo que no encajaba con la escena: un Subaru Outback verde oscuro. Después de revisar la matrícula en la base de datos, confirmaron que era el auto de Emily Murray, reportado como desaparecido junto con su propietaria. La información sobre el hallazgo del auto de Emily fue enviada de inmediato a la unidad investigadora que manejaba su caso en Gambier, junto con el nombre de la persona que vivía en la propiedad donde se encontró el vehículo. Esa persona era Gregory McKnight, un cocinero del restaurante donde Emily solía trabajar. McKnight había intentado anteriormente desviar las sospechas hacia sus compañeros de trabajo, evitando así un escrutinio directo. Se aprobó urgentemente una orden de cateo para registrar el remolque de McKnight y un equipo de oficiales fue enviado al lugar. La cerradura de la puerta estaba rota y 2 oficiales ingresaron para comenzar la búsqueda. Casi de inmediato fueron abrumados por el hedor a descomposición. Siguiendo el olor hacia la parte trasera del remolque, encontraron su origen: el cuerpo de una joven envuelto en una alfombra. Desde el principio había pocas dudas de que el cuerpo pertenecía a Emily y las pruebas forenses lo confirmaron rápidamente. La causa de muerte fue una herida de bala en la cabeza. El disparo se había hecho a corta distancia, con el arma presionada contra el lado derecho del cráneo. En la escena se encontró un casquillo percutido y una gran cantidad de sangre, lo que indicaba que el crimen había ocurrido dentro del remolque. Los detectives ahora centraron su atención en arrestar e interrogar a su principal sospechoso. Arrestado, Gregory McKnight fue arrestado más tarde ese mismo día, inicialmente por cargos no relacionados con la muerte de Emily, específicamente por su participación en un robo a mano armada. Sin embargo, cuando fue informado de lo que se había encontrado en su remolque, guardó silencio. Se negó a responder preguntas e inmediatamente pidió un abogado. Aunque en ese momento no había pruebas directas que lo vincularan con la muerte de Emily, la policía lo mantuvo bajo custodia para continuar con la investigación. El cuerpo en el pozo. Los vecinos del parque de remolques dijeron a los investigadores que no habían visto ni escuchado nada inusual.
Esto no sorprendió, ya que el remolque de McKnight estaba muy alejado de las demás unidades. La propiedad estaba en mal estado, llena de basura y rodeada de vehículos oxidados y deteriorados. Los detectives realizaron una búsqueda minuciosa del área, con la esperanza de encontrar más pruebas. No tardaron en tropezar con un pequeño pozo, cubierto de maleza, tapado con una lámina de metal y sujetado por un árbol caído. El pozo fue drenado, y en el fondo, los investigadores encontraron un esqueleto humano, aparentemente masculino. Cerca también se hallaron otros fragmentos óseos esparcidos por la propiedad. El análisis forense confirmó que todos los restos pertenecían a un solo individuo, cuya identidad aún no se había determinado en ese momento. Sin embargo, la policía rápidamente conectó el hallazgo con un caso de persona desaparecida 6 meses atrás. Un estudiante de 20 años llamado Gregory Julius, amigo de McKnight, que había desaparecido sin dejar rastro. La novia de Gregory había declarado que la última vez que lo vio fue cuando estaba por asistir a una fiesta con McKnight. Cuando comenzó la búsqueda de Gregory Julius, Gregory McKnight se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. Sin embargo, McKnight afirmó que él y Gregory habían tenido una discusión en la fiesta, y que Gregory se había ido con unos nuevos conocidos en su propio auto. Después de eso, nadie volvió a verlo. Los investigadores no encontraron pruebas que respaldaran la historia de McKnight, pero tampoco tenían evidencia concreta para acusarlo formalmente de la desaparición, así que fue liberado. Más adelante, la novia de Gregory reconoció una prenda de ropa y un cinturón recuperados del pozo. Su familia proporcionó registros dentales, los cuales confirmaron que los restos eran de Gregory. Además, algunas pertenencias personales de Gregory fueron encontradas dentro del remolque de McKnight. Una investigación adicional reveló que McKnight había vendido ilegalmente el auto de Gregory poco después de que desapareciera. El vehículo fue vendido a un grupo de conocidos que también estaban implicados en un robo a mano armada. El auto fue pintado apresuradamente y se le colocaron placas falsas. Después de que uno de los cómplices de McKnight fuera arrestado, las autoridades localizaron el auto. En la cajuela encontraron rastros de sangre que habían sido limpiados sin éxito, y las pruebas forenses confirmaron que era sangre de Gregory. Esto demostró que Gregory, ya sea gravemente herido o muerto, había sido transportado en la cajuela del vehículo. El cuerpo de Gregory había sido parcialmente desmembrado, y el trabajo fue realizado de manera rudimentaria, probablemente usando herramientas improvisadas. Los cortes profundos en los huesos se asemejaban a marcas hechas por una hoja de sierra. Dentro del remolque de McKnight, los investigadores encontraron una pala, un hacha y varias otras herramientas. Todas fueron enviadas a pruebas forenses. Los resultados confirmaron que el hacha había sido utilizada en el desmembramiento, aunque las otras herramientas dejaron marcas indeterminadas. ¿Quién era Gregory McKnight? Gregory McKnight nació el 12 de noviembre de 1976 en un suburbio pobre de Columbus, Ohio. Creció sin padre, en una familia numerosa y con dificultades, donde todos tenían que arreglárselas por su cuenta. McKnight comenzó a robar desde muy joven, atrayendo la atención de la policía con tan solo 14 años. A los 15 años cometió su primer delito que resultó en una muerte durante un robo fallido. Como McKnight tenía un cómplice mayor de edad, el jurado mostró indulgencia hacia él y recibió una sentencia relativamente leve. Fue condenado a solo 6 años y enviado a un centro de detención juvenil. En 1997 fue liberado y pronto se casó con una mujer llamada Catherine, quien más tarde tuvo 2 hijos con él. La pareja vivió con los padres de Catherine durante un tiempo, hasta que McKnight ahorró lo suficiente para comprar un remolque. Sin embargo, la mudanza a la nueva residencia nunca ocurrió. En mayo del año 2000, Gregory McKnight cometió el asesinato de Gregory Julius, ocultando su cuerpo en el pozo detrás de su remolque. Luego, en noviembre del mismo año, secuestró y asesinó a Emily Murray, dejando su cuerpo en descomposición dentro del remolque. Las sospechas de Catherine. Durante los interrogatorios, la esposa de McKnight, Catherine, admitió que en algún momento había sospechado del remolque.
Su esposo solía ir solo al lugar y se negaba a permitirle visitarlo o incluso acercarse a la propiedad. Ella creía que él usaba ese sitio para encontrarse con una amante o esconder a cómplices que huían de la ley. Había considerado muchas posibilidades, pero nunca imaginó que él estaba ocultando cadáveres allí. Juicio y sentencia. Aunque las pruebas contra McKnight eran extensas, la mayoría eran circunstanciales. Las autoridades no pudieron determinar con exactitud cómo y dónde fue asesinado Gregory Julius, por lo que la fiscalía no pudo solicitar la pena de muerte por ese crimen en específico. El caso de Emily parecía más claro. Su cuerpo fue encontrado en la escena con rastros evidentes que la vinculaban a ella y a McKnight con el remolque. Sin embargo, el arma homicida nunca fue encontrada y no existía un motivo aparente para un acto tan brutal. Emily no fue agredida, ni robada, e incluso su auto fue dejado detrás del remolque. La pregunta seguía siendo, ¿por qué McKnight cometió un crimen tan atroz contra una estudiante universitaria? Muchos compañeros de trabajo testificaron que McKnight siempre trató a Emily con respeto. Fue descrito como educado, e incluso en una ocasión intervino para protegerla de un cliente ebrio que se comportaba de manera inapropiada. El propio McKnight se negó a cooperar con los investigadores. Negó todas las acusaciones y no proporcionó detalles sobre ninguno de los dos casos. Los fiscales argumentaron que después del turno en el restaurante, McKnight atrajo a Emily a una trampa. Tal vez le pidió ayuda, sabiendo que ella era amable y confiada, y Emily, sin sospechar del peligro, no se negó. Una vez dentro del remolque, pudo haberle expresado interés romántico, y al ser rechazado, estalló en ira y cometió el asesinato. La defensa intentó argumentar que McKnight era mentalmente incompetente, pero la evaluación psicológica concluyó que era plenamente consciente de sus actos y podía ser considerado responsable. Cambiando de estrategia, los abogados de McKnight intentaron retratar a Emily como una persona profundamente deprimida, con tendencias autodestructivas, y que McKnight simplemente la había ayudado a cumplir su deseo de morir. Este argumento indignó a la familia y seres queridos de Emily y no logró convencer al tribunal. Veredicto. En 2002, Gregory McKnight fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, secuestro y participación en un robo a mano armada. Fue condenado a muerte por inyección letal y colocado en el corredor de la muerte en espera de ejecución. Todas las apelaciones y solicitudes de clemencia fueron denegadas. En 2015, Gregory McKnight solicitó que se ejecutara la sentencia, diciendo que prefería morir antes que pudrirse en prisión esperando su ejecución. Sin embargo, poco tiempo después cambió de opinión e intentó apelar nuevamente, pero todos sus esfuerzos fracasaron. En 2020, McKnight presentó una queja legal alegando discriminación racial y trato injusto durante su juicio. Afirmó que tanto el juez como los miembros del jurado eran blancos y habían mostrado prejuicio en su contra, lo que llevó, según él, a una sentencia excesivamente severa. Hasta la fecha, Gregory McKnight continúa en el corredor de la muerte en espera de su ejecución. Era el clima típico de julio, cálido y húmedo, con solo una ligera posibilidad de lluvia en el camino. Poco después de la 1 p.m. del 28 de julio de 2007, agentes de policía y paramédicos fueron llamados a un apartamento en el tercer piso en Rockaway, Queens. Allí encontraron a Eric Goodrich, de 55 años, en el suelo. Estaba esposado y su boca estaba llena de una toalla asegurada con cinta adhesiva. La policía comprobó el pulso, pero no había ninguno y estaba muerto. Al principio, los oficiales no pudieron averiguar cómo había muerto, pero pronto se dieron cuenta de que algo faltaba. Eran sus genitales. Habían sido cortados y no se encontraban en ninguna parte. ¿Qué le pasó? Vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Bridget Harris nació el 6 de junio de 1991 en Staten Island, Nueva York, de padres Eric Goodrich y Lucy Ann Harris, quienes habían emigrado de Liberia a los Estados Unidos.
Eric tenía varios negocios, incluyendo una empresa de importación y exportación, una tienda de discos y una agencia de viajes. Lucy ya tenía 2 hijos y pasó a tener 4 más con Eric. Sin embargo, cuando Brigitte nació, Eric negó que fuera su hija. Eric ya no estaba satisfecho con su vida familiar y finalmente dejó la familia por otra mujer. Lucy, ahora con 6 hijos, luchó para criarlos sola. En 1983, cuando Brigitte tenía solo 2 años, Lucy dejó a sus 6 hijos y regresó a Liberia para asistir al funeral de su abuelo. Sin embargo, ella no tenía una tarjeta verde o ciudadanía, por lo que no se le permitió regresar a los Estados Unidos a pesar de dejar a sus 6 hijos atrás. Los 6 niños pasaron de un hogar de acogida a otro. Eventualmente, Brigitte y sus hermanos se mudaron con su padre y su esposa. En 1990, Eric tomó un trabajo temporal en Liberia, que se extendió durante varios meses. La esposa de Eric se cansó de él y solicitó el divorcio. Los niños fueron enviados a vivir con su tía, la hermana de Eric, y su abuela, la madre de Eric, en Providence, Rhode Island. La abuela de Brigitte fue descrita como mala y odiosa, y no tenía ni una pizca de amor en su cuerpo. Mostraba favoritismo y los trataba como esclavos mientras sus primos no hacían nada. Los golpeaba severamente por lo más mínimo. En una ocasión, alguien se había olvidado de tirar de la cadena y dejó una gran mierda flotando, por lo que Brigitte pagó la culpa. La abuela enloqueció, agarró a Brigitte por el cuello y la desnudó. La niña no tenía idea de por qué estaba en problemas. Mientras sus primos miraban, su abuela tomó un palo y la golpeó tan fuerte que le partió la piel. Uno pensaría que eso era suficiente, pero era solo el comienzo de la desgarradora historia de Brigitte. El abuso de su abuela no se detuvo en golpes físicos y contusiones. En una ocasión, enfurecida con ella, su abuela le dio instrucciones de agacharse y verter salsa de pimiento rojo en sus heridas, cubriendo cada parte de su piel partida con la sustancia dolorosa. En otra ocasión, su abuela le arrojó un teléfono enojada, golpeándola en la boca y rompiéndole el diente delantero. Cuando fue llevada al hospital, su abuela le dio instrucciones de decirle a las enfermeras que se había caído de su bicicleta. En febrero de 1994, a los 12 años, ella y sus hermanos regresaron a Liberia y se reunieron con su madre. Brigitte inicialmente esperaba conocer a su madre, esperando amor genuino y aceptación. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando se dio cuenta de que su madre mostraba poco cuidado. En unas 2 semanas comenzaron a sentirse abandonados. Cuando Brigitte contrajo malaria y pasó 2 semanas en el hospital, su madre no la visitó, citando un avivamiento de la iglesia al que tuvo que asistir. Una vez más, ella se sintió abandonada por su madre y regresó a vivir con sus familiares. Vivir en Liberia durante la Guerra Civil fue un profundo choque cultural para los niños. En 1996, la Guerra Civil se había intensificado. De alguna manera, la madre de Brigitte obtuvo documentos que demostraban que sus hijos eran ciudadanos estadounidenses y que fueran trasladados por vía aérea a los Estados Unidos. De vuelta en los Estados Unidos, Brigitte se mudó de un pariente a otro de nuevo y finalmente terminó en un refugio para mujeres. Viajó con frecuencia entre Liberia y los EU. Finalmente, en 2007, Brigitte aseguró su apartamento y encontró cierta estabilidad. Hizo nuevos amigos y trabajó como guardia de seguridad en el aeropuerto JFK, cortando lazos con su padre, Eric. Sin embargo, no mucho después de mudarse a su apartamento, Eric la contactó. Sin interés en volver a conectarse con él, ella le dijo que perdiera su número. En junio de 2007, Eric regresó a los Estados Unidos para un mejor tratamiento médico, permaneciendo con su otra hija, Carlene. Brigitte no estaba contenta con que su padre viviera con Carlene y se resistió a perdonarlo a pesar de los esfuerzos de Carlene por reconciliarse. A pesar del éxito externo de Eric como empresario, a puerta cerrada había sometido a Brigitte a años de abuso. Él fingía jugar con ella rebotando sobre sus rodillas y luego hacía actos que ningún niño de 3 años debería tener que pasar. Este primero abusó de su hija Brigitte a la edad de 3 años
y luego a la edad de 4 años la forzó a hacerlo en él. El abuso continuó a lo largo de su infancia y en su adolescencia, volviéndose cada vez más violento con los años. En una ocasión, mientras Brigitte estaba en Liberia, escondió su pasaporte para que ella no pudiera salir y se negó a devolverlo. Ella le contó a su madre, Lucy, lo que Eric le había estado haciendo durante años. Aún así, cuando Lucía decidió hablar con un pastor, este hombre temeroso de Dios miró hacia otro lado y de repente se volvió no disponible debido a sus compromisos pastorales ocupados. Eric era un hombre de negocios muy respetado, así que no querían creer que era un monstruo. Valientemente luchó contra él la última vez que trató de maltratarla, pero todavía se atrevió a preguntarle qué había hecho él. Brigitte, ahora mayor, dejó Liberia por última vez y se distanció de su padre. Sin embargo, sintió cierto remordimiento porque había dejado atrás a su hermana menor, Carlene, y sospechaba que también había sido una víctima. Pero esta cambió de tema cuando Brigitte trató de discutirlo. Ahora Eric estaba de vuelta en los Estados Unidos y quería hacer las paces. Carlene invitó a Brigitte a una cena familiar, diciéndole que su padre estaría allí y quería disculparse. Brigitte accedió a asistir, tomando un viaje de 2 horas en metro y ferry a la casa de Carlene en Staten Island. A su llegada, Brigitte se enfureció inmediatamente al ver a Eric, que tenía encima a su sobrina rebotando en su pierna, tal como solía hacérselo a ella cuando era niña. Peor aún, él dijo que quería devolver a la hija de Carlene a Liberia. Esto desencadenó a Brigitte. Estaba furiosa y no podía dejar que esto sucediera, ya que amaba a sus sobrinas y se negaba a dejar que le hiciera lo mismo que cuando ella era niña. Brigitte y Carlene discutieron, ya que Brigitte no confiaba en Eric y no podía entender por qué Carlene aceptaría tal cosa. En la mente de Carlene, él era solo un hombre viejo y enfermo, y ella no creía que él haría lo que les había hecho mientras crecían. Pero la mente de Brigitte ahora estaba inundada con recuerdos del abuso que había sufrido a manos de Eric y otros familiares. Brigitte quería ir a la policía e informar lo que Eric había hecho con la historia de su vida. Sin embargo, el estatuto de limitaciones había pasado. Buscó en la web una solución y se encontró con el caso de Lorena Bobbitt, una mujer que había cortado el pene de su marido, ya que afirmó que había abusado de ella durante años. Brigitte sabía lo que tenía que hacer para detener a Eric. El miércoles 25 de julio, 3 días antes de volver a ver a su padre, Brigitte instaló una grabadora. Se la apuntó y comenzó a grabar. Ella dijo: "Su nombre es Brigitte Harris. Y esta es la historia de su vida. No toda. Tomará demasiado tiempo, solo un resumen. Ella explica las razones por las que está haciendo lo que está a punto de hacer, por qué siente que tiene que hacerlo, por qué debe hacerse, y por qué esperó tanto para hacerlo para que puedan juzgarla. Pero antes de hacerlo, obtener toda la historia. Eso es todo lo que pidió". Unos días después, Brigitte invitó a su padre a su apartamento. Quería hablar con él sobre los años de abuso por los que la había hecho pasar y hacerle entender que lo que le hizo cuando era niña no estaba bien. Eric siempre había tratado de convencerla de que lo que estaba haciendo era esperado y que esto era lo que todos los padres hacen a sus hijas. Brigitte le dijo que recordaba la primera vez que abusó de ella, y su respuesta fue negarlo, diciendo que incluso recordaba eso cuando tenía solo 3 años. Brigitte comenzó a enojarse ya que no parecía sorprendido por lo que dijo y no lo negó. También habló de cuando la obligó a tener relaciones sexuales a la edad de 4 años. Eric comenzó a poner excusas y no admitió lo que había hecho, lo que enfureció aún más a Brigitte. Finalmente le dijo que lo había invitado allí para pedirle que no llevara a sus sobrinas a Liberia, ya que conocía su intención y necesitaba detenerse. Sin embargo, Eric negó haber hecho nada malo. Brigitte estaba furiosa y le gritaba, llamándolo mentiroso y diciéndole que sabía lo que había hecho. Al darse cuenta de que Eric no iba a cambiar y que sus sobrinas estaban en peligro, decidió llevarse a Eric's arma.
que pondría su capacidad para lastimar a las niñas. Cuando Eric se levantó y dio un paso hacia ella, Brigitte sacó su spray de pimienta y lo roció en los ojos. Pelearon y cayeron al suelo. De alguna manera, él se desmayó. Ella buscó una forma de contenerlo. Encontró unas esposas novedosas, un regalo de broma de amigos que se burlaban de su trabajo como policía de alquiler. Ella agarró las muñecas de Eric con las esposas y notó que tenía problemas para respirar. Aterrorizada, ella luchó para revivirlo, salpicando agua en su cara y llamando su nombre. Eric se despertó y empezó a gritar, así que decidió amordazarlo. Cogiendo una toalla, ella la metió en su boca y la aseguró con cinta adhesiva, dejando grandes agujeros para que él pudiera respirar. Brigitte le bajó los pantalones e inicialmente usó tijeras, pero cuando no funcionaron, buscó los escalpelos que había comprado en eBay hace un mes. Para mantenerlo quieto, ella presionó su rodilla sobre su tráquea. Un corte fue suficiente. Para su sorpresa, no había mucha sangre. Sabiendo que los médicos podrían tratar de volver a colocarlo si se encuentra, ella tomó los genitales cortados de su padre en la cocina y encendió la estufa. El olor a carne quemada la trajo de vuelta a la realidad. Apagó la estufa, envolvió sus genitales quemados en un pañuelo y llamó al 911, pero colgó porque se dio cuenta de que tenía que salir del apartamento primero. Ella reunió los escalpelos, spray de pimienta, tijeras y pastillas, los metió en su mochila y salió del apartamento. Llamó de nuevo a la policía, pero colgó antes de dar más información. Cuando la policía y los paramédicos llegaron, realizaron RCP, pero ya era demasiado tarde. Eric fue declarado muerto en la escena. Tras una inspección adicional, encontraron que los genitales de Eric habían sido cortados. Se encontró un bisturí junto al cuerpo, identificado como el arma utilizada. Sin embargo, la causa de la muerte fue asfixia. Había sido amordazado con una toalla asegurada con cinta adhesiva, pero el reflejo de la arcada hizo que la toalla se deslizara hacia la parte posterior de su garganta, cortándole las vías respiratorias. Una nota leía: él arruinó su vida. Al principio, ella se culpó a sí misma. Ahora sabe que no es su culpa. El 911 llamó de nuevo a Brigitte y le informó que la necesitaban para visitar la estación de policía. Brigitte estuvo de acuerdo, diciendo que estaba a una cuadra pero nunca apareció. En su lugar, pasó por la estación de policía hacia el muelle y descartó las pruebas. Llamó a su hermana para decirle lo que había hecho. Carline le dijo que no fuera a la policía, temiendo que nunca la volvería a ver. Dejándolo todo, Carline corrió a encontrarse con su hermana. Cuando llegó, Brigitte estaba aturdida, con la sangre cubriendo sus manos y su regazo. Brigitte había usado un bisturí para cortarse las muñecas. Carline llamó inmediatamente al 911 y Brigitte fue admitida en el pabellón psiquiátrico del Centro Médico de la Universidad de Richmond durante 3 semanas antes de ser puesta bajo arresto. A las 36 horas del asesinato, Carline había contratado al abogado defensor estrella Arthur Adela. Carline reveló al mundo que tanto ella como Brigitte habían sido víctimas del abuso regular y repetido de su padre desde una edad muy temprana. Brigitte había buscado venganza cortándole los genitales y asesinándole. Esa noche, Carline valientemente se enfrentó a su padre muerto, declarándolo un hombre monstruoso que se aprovechó de ella. El testimonio de Carline validó poderosamente las afirmaciones de su hermana. Habló de sus propias experiencias, diciendo que solo puede hablar de esto ahora porque ayudará a su hermana. Necesita ayuda, y ella también. Comenzó a los 4 años y continuó hasta los 12. Para su hermana comenzó a los 3 años y continuó hasta los 18. En una confesión desgarradora, Carline rompió su silencio, revelando un caso de venganza familiar lejos de lo que parecía. A pesar de soportar los mismos horrores junto a Brigitte, expresó su profundo pesar por no haber actuado antes. Lo que la evidencia revelará es que Brigitte Harris fue víctima de abuso regular y sistemático por parte de su padre desde los 3 años hasta la edad adulta, explicó Carline. Su abogado enfatizó el costo psicológico de Brigitte, sugiriendo que había experimentado un colapso total.
Por supuesto, se descomponen hace mucho tiempo. Sus gritos son fuertes y claros. Necesita ayuda mental, necesita ser escuchada y necesita finalmente lidiar con lo que ha pasado sanamente. Como el caso estaba a punto de ser escuchado en la corte, su abogado aclaró: su padre era un monstruo. Vivir con un monstruo desde los 3 años es algo de lo que no puedes recuperarte sin ayuda profesional. Sin embargo, algunos miembros de la familia refutaron públicamente las acusaciones de abuso y repudiaron a Brigitte, poniendo en duda sus acusaciones al salir del juzgado. No creo que su padre abusara de ella. Incluso si él abusó de ella, ella tuvo todos esos años para levantarse y hacer algo al respecto, o decir algo 2 años después de su lectura de cargos, comentó un miembro de la familia. Brigitte fue a juicio en septiembre de 2009, testificando en su defensa. Ella reveló que había investigado el caso de castración de John y Lorena Bobbitt en 1993. Brigitte argumentó que su motivo para el asesinato no era venganza, sino quitarle el arma e impedir que Eric llevara a sus nietas a Liberia, donde podrían ser objeto de los mismos abusos. Los fiscales, sin embargo, sostuvieron que las acciones de Brigitte mostraron premeditación. El 30 de septiembre de 2009, el jurado declaró a Brigitte culpable del cargo menor de homicidio en segundo grado. Un jurado declaró: ninguno de ellos sentía que ella merecía cargos de asesinato, por lo que decidieron un homicidio en segundo grado. A pesar de recibir cartas de 7 jurados instando a la clemencia, el juez Arthur Cooperman condenó a Brigitte a un máximo de 5 a 15 años de prisión. El pasado de Brigitte estuvo marcado por un tormento inimaginable. Fue torturada y golpeada hasta que tuvo heridas abiertas, y su familia más tarde frotó pimienta roja caliente en ellas, insertándola en cada orificio de su cuerpo. La cruel ironía era que mientras estaba cumpliendo condena por su crimen, había estado cumpliendo condena mucho antes de cometerlo. El jurado, comprensivo con la difícil situación de Brigitte, la condenó por homicidio, pero imploró al juez que mostrara indulgencia, dado el horrible pasado revelado en la corte. El viernes, el juez la sentenció a 5 a 15 años, con 27 meses ya cumplidos. Brigitte sería elegible para la libertad condicional en aproximadamente 1 año. Un jurado expresó: estoy angustiado, pero pensé que había sufrido suficiente. Ha sido abusada toda su vida y es hora de que tenga una oportunidad justa en la vida. En un movimiento sin precedentes, los jurados que la habían condenado suplicaron clemencia. George Saracas, uno de los miembros del jurado, declaró: ella no es una amenaza para la sociedad que necesita ser mantenido en prisión. Charles Marshall agregó: si hay alguien que necesita que algo bueno suceda en su vida, es Brigitte. La mayoría de los que escribieron cartas al juez se conmovieron por lo que sucedió antes del crimen. Esta joven ha pasado por mucho. Ten en cuenta las cosas horribles por las que ha pasado. Llevaba ropa interior con estampados de margaritas y flores amarillas que comenzaron a los 3 años. Fue abuso constante, ya sea físico o sexual. Años de tortura, años de abuso. Dice que a manos de su padre. La golpeaban con cualquier cosa, desde bastones hasta puños. Varias personas lo llamaban monstruo y esa es una descripción bastante precisa. Siempre fue dolor y soledad, siempre queriendo huir, nunca teniendo el coraje de huir. Considere darle a Brigitte Harris la sentencia más baja posible. Juez, por favor, sea indulgente. 8 miembros del jurado escribieron cartas en su nombre y 4 asistieron a la sentencia. Su abogado manejó su caso de forma gratuita también. Su reacción inmediatamente después del veredicto se sorprendió de que ella fuera a la cárcel y se ofrecieron a hacer todo lo posible para evitar que eso sucediera. Ahora han mantenido su palabra para ayudarla a salir de prisión tan pronto como la ley lo permita. Cometió un error. Solo pensó que necesitaba justicia por las cosas que pasó a lo largo de su vida como una niña pequeña. Solo querían ayudarla. No ha tenido a nadie que la haya ayudado a lo largo de su vida. Así que la señorita Harris necesita una oportunidad para empezar de nuevo. Mirando hacia atrás ahora, sabiendo lo que estás enfrentando, un momento difícil,
¿habrías hecho esto? No es algo que sea un pensamiento racional y encontraría otros medios para intentar llevarlo ante la justicia. Sin embargo, su creencia se mantiene. Si no se detiene, el abuso continuará. Brigitte Harris me dice que decidió tomar la acción violenta después de ver a su padre con sus jóvenes sobrinas en su regazo. Ella dice que creía que estaba planeando sacar a las niñas del país para vivir con él y no dejaría que eso pasara. Desde su liberación, Brigitte ha estado activamente involucrada con el grupo de defensa Steps to End Family Violence. También ha trabajado para DoorDash, entregando comida en su bicicleta, y se ofreció como voluntaria para una organización llamada Rescuing Leftover Cuisine. En este papel recoge los restos de comida de restaurantes y panaderías y se la da a los refugios para personas sin hogar y despensas de alimentos en toda la ciudad. Brigitte expresó sus desafíos con la reintegración en la sociedad en una carta. Sabe que las segundas oportunidades no son fáciles, y no todos piensan que debería tener una. Hay familiares y amigos que ya no hablan con ella y extraños que le temen. En la sociedad hay mucho rechazo. La ciudad de Nueva York incluso se negó a darle un trabajo recogiendo basura y limpiando grafitis durante la pandemia. Todo este rechazo es frustrante y desalentador. Se siente como si, a pesar de que ha pagado su deuda con la sociedad y sirvió su tiempo, el mundo sigue castigándola. A pesar de estos desafíos, Brigitte sigue siendo resistente. Pero incluso si te pasa lo mismo, sigue avanzando. Eso es lo que voy a hacer. Haré que suceda. Tendré mi segunda oportunidad de vida y felicidad, y tú también puedes. Si alguien abusa de ti, olvídate de la culpa. Como un niño, el abuso es tan difícil de procesar y entender, pero lo que quiero que sepas es que no es tu culpa. El caso de Brigitte Harris es una clara demostración de las graves consecuencias del abuso doméstico prolongado y una advertencia sobre la violencia sexual. Sus acciones extremas reflejan su profundo dolor después de años de sufrimiento y su último esfuerzo para evitar más daño a los demás. Este caso también confirma la importancia del apoyo y la intervención temprana para las víctimas de abusos, así como la necesidad de mejorar los sistemas sociales y jurídicos para tratar casos tan graves.